Hola familia, buenos días. ¿Cómo están? Espero estén realmente teniendo un excelente comienzo de su domingo y comienzo de semana en casita o en su trabajo, donde quiera que se encuentren, si está en la calle, realmente les mandamos un abrazo muy grande. Recuerden que se les ama. El pastor Dani hoy no pudo estar aquí, pero realmente les envía mucho amor, como siempre siempre nos recuerda, ¿no? El enviarles el abrazo, el que él está al pendiente, que está realmente como ese pastor que ama tanto a sus ovejas. Entonces Dani les manda un saludazo, un abrazo y que los quiere mucho. Pues es un excelente domingo, ya que la siguiente semana empezamos nuestras reuniones presenciales. No se les vaya a olvidar, ya finalmente vamos a poder regresar aquí a la Congre a juntarnos, a alabar juntos, a escuchar la palabra juntos, a servir, a ministrar. Y entonces no se les vaya a olvidar que la siguiente semana ya estamos juntos aquí en Viento Recio. Y pues bueno. Antes de empezar, como siempre, tenemos que darle, siempre damos el espacio a Dios, a orar. Entonces quiero que me acompañen juntos con una oración para poder comenzar la enseñanza del día de hoy. Entonces, ¿por qué no cierras ahí tus ojos y oramos juntos? Dios, Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias porque eres verdadero, porque tu palabra es verdad, porque es una espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Señor, que realmente tu palabra es vida, tu palabra es medicina a nuestros huesos, tu palabra es aquello que nos levanta, Señor, a través de ese poder que eres tú, Dios. Señor, te pido que en esta mañana, donde sea que nos encontremos, tu presencia, Señor, inunde ese lugar, que tu verdad sea algo que permanezca en nuestro corazón, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestro trabajo. Ven realmente hoy, Señor, y llénanos y háblanos, Señor. Háblame, Padre, y que todo lo que se hable hoy realmente provenga de tu corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, familia, tampoco se les olvide estar orando y orando por nuestro pastor. Recuerden que realmente él necesita mucho nuestro apoyo, necesita que le levantemos, que le animemos y no se les olvide seguir orando. Oremos por todas las familias también que están pasando un mal rato. Bueno, vamos a empezar. Y les voy a ser honestos. Para el tema de este día sí tuve como que en la semana tuve un conflicto un poco como que al principio dije, ay, es esto lo que Dios quiere, pero luego como que no, como que orando y como que iba pasando la semana y dije, no, no es, ¿no? Como que no me sentía cómodo y luego dije, ay, no, pues voy a agarrar este tema. Luego dije, no, no, tampoco me sentía así como muy cómodo. Entonces agarré y me metía, ahora sí que me metía así unas horas a decir, oye Dios, pues ya no, tienen que sacar un tema donde realmente sienta que realmente es de tu parte. Y el tema que me dio fue un tema mm, que me da un poco de cosa hablarlo, soy honesto, porque no es como que un tema popular. Realmente es un tema que yo he estado toda la vida en mi iglesia y ha sido un tema que yo pocas veces lo he escuchado. Es un tema que yo te podría decir que en estos últimos 20 años ha sido un tema que se ha hecho a un lado, ¿no? Se ha tomado, se ha como que es tabú en la iglesia. Y yo sí te voy a pedir que por favor pongas toda la atención, porque a mí es un tema que me apasiona, es un tema que realmente tú puedes conversar con la gente que está a mi alrededor y es un tema que Dios ha puesto en mi corazón, que es algo esencial para la iglesia. Y pues bueno, ¿no? Entonces, y es como un rompecabezas. Lo que vamos a estar hablando hoy es como un rompecabezas que lo que vas poniendo, cada punto es como una ficha, es como una pieza para poder tener una imagen completa. Entonces te invito por favor a que compartas, pero que también que te quedes hasta el final para que no te quedes con un rompecabezas a la mitad o una imagen a la mitad o cuando empiezas un libro y no lo terminas porque tal vez, o imagínate que le arrancan el final del libro, te quedas así como que, o a una película le arrancan el final de la película y te quedas así como que, ¿qué pasa? Y realmente no entendemos. Entonces, por favor, te invito a que realmente estés y que pongas atención porque es algo pues, súper padre, que a mí me gusta mucho. Para empezar, bueno, para aquellos que no saben, quiero hablarles de que yo soy maestro en una secundaria, soy maestro en primaria, soy maestro de inglés y también soy bueno, soy un mentor de jóvenes y adolescentes. Y algo yo amo trabajar, amo estar con personas, amo hablar con ellas, amo llegar a conocerlas, apoyarlas, pero hay algo siempre que ocurre me entristece demasiado en esta área. Y recuerdo como si fuera hace un año que estábamos en la aula y yo estaba enseñando, estaba hablando, ¿no? Enseñando mi clase y era una hora antes del receso, no estábamos a punto, era la hora para salir.
en receso. Recuerdo cómo yo estoy enseñando y mis alumnos están poniéndole más atención al reloj que a la clase porque ya tienen ganas de salir. Y yo me recuerdo también, ¿no?, quitándoles un minuto de receso por cada palabra que hablaran en español, porque era la única forma en que en ese entonces podría hacerlos hablar español, después, inglés, perdón, porque ahora me arrepiento. Pero recuerdo este momento. Y ya cuando llegaba el momento de salir, ellos se emocionaban y yo también me emocionaba porque a mí me encanta ir a jugar con ellos, me encanta jugar voleibol o platicar con ellos en el desayuno, o me subía con ellos a jugar fútbol, aunque yo no soy un gran fan del fútbol y de hecho siempre me ponían como defensa o como poste, ¿no? Porque no soy muy bueno. Pero eso me llegó a que pudiera conocerlos, a que pudiera tener una relación y establecer una relación con alguno de ellos. Y cuando llegamos a la pandemia, de hecho ya hace un año, antes de salir, yo quería seguir teniendo este contacto. Entonces, como les puse mi nombre en los videojuegos, tienes como un nombre para poder jugar con ellos. Entonces, en el pizarrón les dije, aquí está mi nombre para que me puedan agregar, así como en Facebook, me puedan agregar de amigo y podamos jugar juntos. Y ya llevamos un año que hemos estado jugando y he llegado a conocer a muchos y ha sido algo padrísimo. Para mí ha sido algo excelente poder llegar a conocerlos dentro del aula, sus capacidades, sus talentos y también fuera a conocer sus hobbies, sus pasiones, su corazón, sus sueños, sus problemas, las cosas que aman. Pero llega un momento, lo que es el triste, que esto no es lo triste, esto es lo padre, lo emocionante, lo que me encanta. Pero hay algo triste en esto cuando llegas a conocer a este adolescente y es algo de la etapa de la vida que me pasó a mí, creo que nos pasa a la mayoría, porque es parte del ser humano el querer encajar, el querer ser parte de, el querer identificarte con alguien. Y cuando te quieres identificar o muchas veces cuando un adolescente quiere encajar dentro de un grupo de personas, eh, sacrifican algo que es elemental y que es su esencia. Muchas veces por querer encajar, identificarse y ser aceptados por un grupo, dejan de hacer cosas o empiezan a hacer otras cosas que a ellos no les gusta, que no están cómodos, o dejan de hacer lo que aman por ser aceptados. Y cuando tú ves esto, te entristece porque dices, es que Dios tiene un talento hermoso, lo que Dios te ha dado es excelente, no tienes que sacrificarlo para que alguien te acepte. Y este tema que voy a hablar el día de hoy es como esto, pero en la iglesia y con la gente de afuera. Se ha hecho un tabú porque queremos que nos acepten más, queremos que nos vean como mejores, que en los países donde están en los países como europeos, ¿no?, como Inglaterra y Estados Unidos, que yo he llegado a ver, hay iglesias que están empezando a cambiar palabras que no están en la Biblia, empezar a quitar historias o quitar hojas de la Biblia para encajar y para ser aceptados en la sociedad. Y eso entristece. Entristece porque es la esencia de la iglesia. La palabra, lo que está escrito aquí, es lo que Dios ha hablado. Y muchas veces queremos quitarla, ignorarla o dejarla a un lado para que los de allá afuera nos vean más bonito. Y no digan que, ay, es que los cristianos esto. Y este tema que es el temor de Dios, es uno de estos temas que hemos intentado ignorar, que sabemos que está ahí, pero decimos, no. Y no es por crítica, realmente no quiero que digan, ay, qué criticó, no es por crítica, Dios me libre de alguna vez a abrir mi boca en contra de su amada, que es la iglesia. No es por crítica, pero es para despertar, para que veamos que realmente hay cosas que dice la Biblia y que son así porque así lo dice. Y no podemos sacrificar nuestra esencia por poder ser aceptados. Y bueno, no, como ya lo mencioné, el temor de Dios es como cuando alguien, una persona, ha dejado parte de su esencia para ser acepto a los ojos de otros. Y me encanta un versículo que es en el que me voy a estar basando para esta prédica. Bueno, un versículo, muchas historias bíblicas. Y dice así en este versículo, en Salmos 111:10, que es uno de los versículos más famosos acerca de la sabiduría. Cuando tú le preguntas a alguien, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría, te dicen, la sabiduría es, ¿no? O te dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el temor de Dios.
Y es un versículo súper popular. Esta es la parte A, porque este versículo o es más largo que solo, no dice solo eso. Pero cuando tú lees este salmo, el Salmo 111, te das cuenta que está hablando. Todo el salmo habla acerca del poder de Dios, habla acerca de su naturaleza, de su magnificencia, de lo hermoso, glorioso que es nuestro Señor. Y luego viene en el versículo 10 y te dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ahora, esto es algo, este versículo tan pequeño, esta frase trae tanto poder, es como eso, en inglés le dicen, es como un nugget, ¿no? Escondido, porque los nuggets son muy ricos, ¿no? Y son pequeños. Este es un tesoro porque trae una bomba de significado y este es el primer punto que yo quiero hablarles, que es el principio. Es el principio de un proceso. Si nosotros llegamos o ignoramos y decimos o sacrificamos o hacemos el temor de Dios a un lado, no podemos empezar un proceso, porque este es el principio de la sabiduría. Ahora, la sabiduría, esta palabra en hebreo, se conoce como Jokma. Jokma, cuando se traduce como sabiduría, también se traduce como inteligencia, como conocimiento, como entendimiento, como ciencia, como el saber. Entonces te dice, si tú quieres realmente llegar a conocer, a entender, a tener ciencia y inteligencia, necesitas, porque el principio de todo esto es el temor de Dios. Si tú decides hacerlo a un lado, no comienzas un proceso hermoso que realmente te digo que es algo emocionante, es algo que te deja, cuando pones toda la imagen, es algo hermoso. Es un comienzo. Y ahora no solamente tú puedes decir, bueno, el conocimiento de las cosas, de lo terrenal, de la tierra, de la ciencia, pero si te vas a lo espiritual, es el principio del conocimiento y del entendimiento de quién es tu Dios. Si el principio de la sabiduría es el principio del entendimiento, de la sabiduría y del conocimiento es el temor a Dios, eso te está diciendo que el entendimiento, el conocimiento y el poder saber quién es Dios entra dentro de esto. Y nos perdemos de algo tan hermoso cuando quitamos y decimos, no vemos toda la imagen de quién es Dios cuando quitamos el temor de Dios. Y no te quedes, sigue escuchando, por favor, porque muchas veces cuando decimos temor de Dios, ay, no me va a condenar, y no es para nada eso lo que estoy intentando llegar en esta enseñanza. Como maestro, yo otra vez hablando de ser maestro, cuando estás planeando, cuando estás haciendo tu planeación semanal o cuando te paras delante de una clase, siempre tienes que entender en tu cabeza que el enfoque son los alumnos, que el enfoque es el aprendizaje, que ellos pueden obtener el aprendizaje. Y cuando tú estás estudiando acerca de cómo puedes transmitir el aprendizaje, ellos lo pueden obtener, hay algo que siempre te lo marcan, siempre, que son los obstáculos del aprendizaje. Y pueden ser cosas como psicológicas, como la dislexia, la discalculia u otras cosas así, pero también te habla acerca de las emociones, de los sentimientos, que muchas veces que el estrés para un alumno puede ser algo positivo para el aprendizaje, pero para otro puede ser algo negativo. Te dice que el temor siempre es un obstáculo para que los alumnos aprendan. Entonces, si un alumno le tiene miedo al maestro o hay un clima en el salón de temor, el alumno no va a aprender nada. Y entonces tu enfoque, que era que transmitieras un aprendizaje, un objetivo en tu clase, no se obtuvo porque hubo un obstáculo. Y entonces tú das tu clase y tú puedes pararte y hablar sin enfocarte en los obstáculos, porque tu deber es intentar encontrarlos y también quitarlos o hacerlos menos. Y si tú los ignoras, tú puedes hablar y acabando la hora o las 2 horas, tu alumno se fue sin aprender nada. Y es lo mismo con el temor de Dios. Este es un obstáculo. Si tú dices, el temor de Dios no sirve, ya no es algo en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, te pierdes de un aprendizaje hermoso que es el comienzo, el principio del conocimiento. Es esencial. ¿Me entiendes? No es algo que podamos simplemente sacrificar para que otras personas nos acepten más. El temor de Dios es la parte que nos da el conocimiento pleno de quién es Él. Pero ¿qué es el temor de Dios? Y este es el punto 2. ¿Qué es el temor de Dios? Porque esta es una pregunta por la cual mucha gente la ha considerado un tema tabú, ¿no? Como un tema así como que no, esto no.
¿Qué es el temor de Dios? Muchos dicen que el temor de Dios es reverencia, algo reverente. Muchos otros dicen que el temor de Dios es un asombro. Y yo estando toda mi vida, realmente toda mi vida en la iglesia, he escuchado diferentes cosas. Pero ya cuando yo me he metido y he escuchado también, he estudiado, porque les digo que es un tema que me encanta, me pongo a leer las historias, me pongo a leer la Biblia y veo que el temor de Dios es algo tan importante que cuando tú estudias, yo me puse a ver que no solamente, no la palabra temor, la frase el temor de Dios o una referencia que le temieron a Dios se encuentra en casi todos los libros de la Biblia. En casi todos. Entonces, bueno, eso es algo del Antiguo Testamento, cuando no había gracia y no era salvo por gracia. Pero cuando tú te vas al Nuevo Testamento, pasando los evangelios, dejamos los evangelios, Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, vaya, ya dije Juan otra vez, a un lado, encontramos que se encuentra la frase temor de Dios o una referencia a esto 23 veces. Bueno, de las que yo pude contar. 23 veces. El temor de Dios es algo que está presente y que está tan presente en la Biblia que no podemos simplemente decir, es que eso ya no es. Es como, está tan presente como no tan presente, pero cuando lo ves, si 4 versículos tomamos a veces para sacar toda una doctrina. Y si el temor de Dios está está cientos de veces en la Biblia, te habla de una importancia. Yo me acuerdo una vez que fui a Acapulco con mi familia. Antes solíamos ir hace mucho tiempo, solíamos ir todos los años en Semana Santa a Acapulco. Y me acuerdo que estábamos en la playa con mis tías, mi mamá, mis primos, y estábamos disfrutando en el mar. Pues yo era adolescente o niño, no me acuerdo muy bien qué edad tenía. Y pues disfrutas la playa, disfrutas el mar, realmente es algo muy bello. Y me acuerdo que estaba tan metido y que de repente vi que el mar se fue y que ya no había agua debajo de mis pies. Y quedé así como que, ¿qué rayos? Y de repente había más playa que mar. Y te quedas así, ¿qué está pasando? Y de repente escuchas a mi tía y a mi mamá agarrar y decir las cosas. Si yo entonces hubiera sabido qué estaba pasando, hubiera hecho que poca. Pero bueno, dicen, agárrense las cosas, se levantan y empiezan a agarrar las cosas. Y de repente volteas al mar y se levanta una ola enorme. Enorme que llegó y nos llevó a todos y nos llevó hasta las personas que estaban acostadas en las camillas, que esas las ponen hasta el fondo. O sea, llegó hasta el hotel. Y esa ola, esa misma marea en el malecón de Acapulco, se hizo un pequeño tsunami que entró hasta los locales. Y cuando tú te encuentras debajo de ese poder, cuando una cosa llega y te arrastra, y realmente yo antes de esto estuve a punto de ahogarme 2 veces, porque no sabía nadar, en este entonces ya sabía nadar. Pero cuando te agarra ese poder y te empuja y no puedes hacer absolutamente nada y te revuelca y no sabes dónde está arriba y dónde es abajo y no sabes si pisas y no sabes si te vas a dejar salir o te vas a quedar abajo y no estás respirando, te da un terror de que dices, me voy a morir. No sé a dónde voy a estar, no sé qué va a pasar, no sé, te da un miedo realmente. Y ese es el tipo de miedo, de temor de Dios que yo veo cuando tú lees las historias en la Biblia, cuando una persona tiene un encuentro con Dios. En el Nuevo y en el Antiguo Pacto, tú ves que hay un temor. No hay un respeto de, ay, es tiempo de hacerle una reverencia o es tiempo de tener asombro. No. Te dice que temen. En Isaías 6, cuando Isaías estaba estaba en un lugar y dice que se le revela la presencia de Dios y que se le revela a Dios mismo, dice que escucha un sonido tan fuerte y que ve su gloria y que en ese entonces Isaías temió. En ese entonces Isaías agarra y dice, me voy a morir. Me voy a morir, soy un hombre inmundo de labios, voy a perecer. Y se le agarra un miedo. Ahora, en Mateo 17, 6 y en Lucas vemos una historia donde en la transfiguración de Jesús, para ellos que no saben esta historia, Jesús sube un monte, agarra a 3 de sus discípulos y se transfigura, se llena de gloria. Está Elías y están otros personajes y desciende la presencia de Dios en una nube y se escucha su voz diciéndole a los discípulos, este es mi hijo, escuchen sus mandatos, escuchen lo que él les dice. ¿Y qué es la reacción de los discípulos? Te dice que tuvieron temor y se aventaron al suelo.
Luego dices, bueno, eso es algo del antiguo pacto. Un hijo de Dios ya no debe de temer. Cuando ves en Apocalipsis 1:17, cuando Juan, el discípulo amado, porque muchos dicen aquí, ay, es que el perfecto amor echa fuera el temor, entonces ya no debe de haber temor. Pero Juan, el que escribió eso fue el Espíritu Santo, obviamente, a través de Juan, el discípulo amado, el que si tú ves sus cartas, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, habla del amor, el que él mismo entendía tanto como Dios le amaba, que no se autodominó, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo le reveló que era el discípulo amado, se puso el guante de que Dios lo amaba tanto. Y él predicaba del amor constantemente. Ese discípulo en Apocalipsis, cuando se le revela Jesús glorificado, cuando se le revela Jesús regresando, te dice que lo ve y que por tal temor y terror que él tuvo, se desmayó. Cayó como muerto por el temor que tenía. En el nuevo, un hijo de Dios. Ahí vemos como Juan, el que escribió que el perfecto amor echa afuera el temor, es que no es lo mismo. Ahí te está hablando de un espíritu de condenación y de un espíritu de temor, y esto no es lo mismo que el temor de Dios. No son las mismas cosas. Y ahí es donde la cultura mexicana y nosotros hemos intentado manejarlo y ponernos a nosotros al centro y decir, es que como estamos, realmente así es. Nos hemos quedado, no quiero insultar a nadie, pero nos hemos quedado traumados porque antes nos decían que le teníamos que temer a Dios porque te iba a enviar al infierno. O le tenías que temer a Dios porque Él no quería que te le acercaras. O si tú pecabas, no te le podías acercar ni un gramo porque tienes que temerle. Porque si Él avienta un rayo y decide matarte, por eso témele. Ese no es el temor de Dios. Ese es un espíritu de condenación y de maldición y de temor que el mundo ha intentado ponerle al temor de Dios. Eso no es lo mismo. No son la misma cosa. Así que por favor no intentes decir es que ella me está intentando condenar otra vez. Para nada. Para nada, porque el principio del entendimiento y del saber y del conocimiento de quién es tu Dios plenamente es el temor de Dios. Realmente es algo que está presente. Y realmente yo no lo veo como un problema de debería o no debería temerle a Dios. Si tú ves en la historia y ves a Moisés, ves a Abraham, ves a los patriarcas, cuando tienen un encuentro con Dios, ves a los ángeles, ves a los discípulos, ves en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, cuando ya es por gracia que somos salvos, ves que cuando una persona tiene un encuentro con Dios, el temor está presente. Porque Dios es un ser muchísimo más grande que nosotros. Es un ser que no alcanzamos a comprender ni aferrarnos al concepto de lo que es Dios. No es entendible, no hay palabras. De hecho, no hay palabras para describir su nombre. Ahora imagínate que ese ser que creó el universo, que te dice que los collados se derriten ante su presencia, que el mar y la tierra le temen, porque todo se sacude cuando Él pasa. Imagínate ese Dios descendiendo y poniéndose de frente tuyo. Una persona que me diga, yo no le voy a temer, y es más, porque hemos llegado al concepto de decir que tenemos tanto poder para que cuando nos paremos enfrente de Dios le vamos a interrogar y le vamos a hacer, no, yo he escuchado, es que le voy a hacer una pregunta teológica cuando ya esté delante de Dios. O es que le voy a preguntar esto y el otro. ¿Quiénes hemos llegado a creer que tenemos un poder súper contra mega irche increíble que podemos pararnos delante de Dios sin que se nos caigan los pantalones? Dios es Dios. Dios no comparte su gloria. Nos ha hecho hijos e hijas para que tengamos una relación con Él y para que Él sea glorificado. Es increíble cómo el humanismo a veces nos ha cautivado y nos ha llegado a pensar que nosotros somos el centro de todo. Y porque somos el centro de todo, entonces Dios ya no merece el respeto que Él tiene que tener. Como somos el centro de todo, Dios ya no puede tener ese temor que se le debe y que Él te dice constantemente en la Biblia que se debe de temer. No somos iguales a Él. No lo somos. Tanto no lo somos. Me encanta el siguiente punto, porque el siguiente punto es cómo Dios habla de sí mismo.
tenemos que comprender cómo Dios habla de Él. Y me encanta una parte en Isaías 44, 6 al 7. Isaías 44, 6 al 7. Esta parte en la Biblia está Dios confrontando al pueblo de Israel. Este Dios tan poderoso viene, se le para enfrente al pueblo de Israel y lo confronta. Y cuando tú te pones en esa imagen, te da miedo. La forma en la que Dios habla y le habla en este instante al pueblo de Israel es una cosa fuerte. Pero solo está hablando de quién es Él. Solo les está haciendo entender quién es Dios. Vamos a leer Isaías 44, 6 al 7 y dice así. Así dice el Señor Todopoderoso, Rey y Redentor de Israel. Yo soy el primero y el último. Escucha esto. Así dice el Señor. O sea, Dios es el que está hablando. Yo soy el Todopoderoso, el Redentor y el Rey de Israel. O sea, le está parando y le está diciendo, escucha quién soy yo. Está hablando de Israel. Y lo dice, esto es lo que yo digo. Yo soy, está diciendo Israel, yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay otro Dios. Le está diciendo, yo estaba antes de que existiera algo y yo voy a estar después de que exista algo. Yo he estado permanentemente y soy eterno. A nosotros como seres humanos, si pensamos en el tiempo, ¿qué es lo que está hablando? Este segundo que se acaba de pasar en este instante nunca más va a volver a regresar. Y este segundo otro jamás lo voy a volver a poder vivir. Nunca más. Pero Dios te está diciendo, yo estoy ahorita y estoy antes y estoy en el presente y estoy en todas partes. Ese soy yo. Y luego viene y les hace una pregunta en el versículo 7 que te quedas así como que les pregunta, ¿quién es como yo? Les dice al pueblo de Israel, ¿hay alguien aquí que sea igual que yo? ¿Hay alguien aquí que se atreve a decir que es igual a mí? Y luego les dice, que lo diga. Así es, este es Dios hablando, Dios confrontando al pueblo de Israel. No soy yo en mis palabras. Dice, ¿quién es como yo? Lo dice, que lo diga. Si alguien aquí en esta iglesia cree que es igual a mí, que se levante y que pase al frente. Y luego les dice, que declare lo que ha ocurrido desde que establecí el antiguo pacto, el antiguo pueblo. Si te crees igual a mí, dime qué ocurrió desde el principio. Todos los días, dímelo. Si eres igual a mí, tienes mi autoridad, dime qué ha ocurrido desde antes de los tiempos. Y luego no se queda ahí, le sigue diciendo, que exponga ante mí lo que está por venir. O sea, dice, dime lo que ha ocurrido todos los días en el tiempo antes de los tiempos. Y dime no solamente eso, ahora dime qué va a ocurrir. ¿Qué está por ocurrir? ¿Cuándo es cuándo es la segunda venida? Dime qué te va a pasar mañana, porque Dios le está diciendo, yo sé cuándo tú ibas a nacer y yo sé cuándo tú te vas a ir conmigo al cielo. Yo sé cuántos cabellos, el número de los cabellos que tienes en tu cabeza. Yo sé el número de días que vas a vivir. Dios le está diciendo, yo lo sé. Si tú eres igual a mí, dilo. Dímelo. Y luego dice que anuncie lo que va a suceder. Ahí le está diciendo al pueblo de Israel, no hay nadie igual a mí. Yo soy Dios. Y cuando yo pienso y me pongo en la postura de Israel y digo, si Dios me confrontara y me hablara a mí así, este Dios magnífico y poderoso, realmente sí temblaría. Realmente sí me quedaría así como que, ok, así como que, pero no te quedes ahí, porque viene la siguiente pieza, el siguiente punto que es excelente. Dios nos hizo hijos e hijas y Él tiene algo hermoso para nosotros. Él tiene algo excelente para nosotros, pero el principio de poder tener este conocimiento, esta plena sabiduría, es el temor de Dios. Si tú lo haces a un lado, puedes tener cierta idea, pero no vas a tener toda la imagen. Nos vamos a perder de mucho. Y no es este espíritu de condenación, otra vez te lo digo, que no te digan que el temor de Dios es un espíritu de condenación, que no te digan que el temor de Dios es un espíritu de miedo en el que tienes que vivir todos los días de tu vida. Ese no es el temor de Dios. Eso no es. Eso no es, porque cuando tú ves que en la Biblia que se menciona qué es el temor de Dios, nunca hace referencia a que tienes que vivir temblando, haciéndote pipí todos los días, porque Dios te va a enviar al infierno. Eso no es.
no es lo mismo. Eso es de Satanás y algo que Satanás ha infiltrado. El punto 4, y este es el punto que me encanta, que te digo que es esta parte tan padre del temor de Dios. El punto 4, yo le puse así: el temor de Dios es para no temerle. El punto 4 es: el temor de Dios es para no temerle. Porque el temor de Dios, acuérdense, es el principio de un proceso hermoso, que si nos hacemos a un lado no puede comenzar. Hablando de las veces que estaba a punto de ahogarme, recuerdo una vez que fuimos a Cuernavaca con mi familia otra vez, y porque ahí vivía mi abuelita, ahí vivía un tío en ese entonces, y fuimos a pasar la Navidad con ellos o el Año Nuevo, no me acuerdo, creo que los dos, y me acuerdo mucho que llegamos al hotel en el que nos íbamos a hospedar y se aventó mi hermano y se aventó un primo a la alberca. Ahora, mi hermano es más grande que yo, pero mi primo era de la misma edad y de la misma estatura. Entonces yo los veo aventarse a la alberca. Yo en ese entonces no sabía nadar. Y los veo aventarse a la alberca y digo, me voy, como se aventaron corriendo, yo digo, pues yo también. Ellos están alcanzando porque no sabía que ella sabía nadar. Entonces yo digo, pues están alcanzando con los pies el fondo. Entonces yo agarro, asumí esta parte y me aviento. Y sorpresa, no alcanzaba. Y me estaba ahogando literalmente en medio de ellos dos. Y ellos ni en cuenta. No los culpo, ¿verdad? Cualquiera puede pasar. Entonces me estaba ahogando y mi mamá estaba a unos metros y tampoco estaba dando cuenta que me estaba ahogando. Recuerdo cómo estaba realmente desesperado y una señora que estaba ahí, creo que estaba acostado, estaba pasando, me ve y gracias a Dios, yo creo que fue enviada por Dios, me agarra y me jala, me saca de la alberca y me salvó la vida porque yo estaba ahogando. Y lo que yo quiero que tú veas es que yo me salté un paso y casi me muero. Yo creí que podía nadar sin primero aprender a nadar. Nosotros queremos saltarnos pasos y decir, al temor de Dios ya no, porque a la gente no le gusta, porque culturalmente en México se ha hecho algo feo. Pero no es cierto. El temor de Dios es el principio de algo hermoso. Si seguimos leyendo en Isaías 44:8, dice así: en el mismo versículo que Dios está confrontando a Israel y que les está inculcando terror y miedo, vemos en el siguiente versículo: no tiemblen, les dice, no tiemblen ni se asusten. O sea, después de que Dios te dice, témeme, Él viene y te dice, no temas ya. Y te quedas así como que, ¿qué? ¿Qué cómo? Y cuando tú ves esto en las historias que les he platicado, es algo concurrente. Es algo que se repite en la historia de la Biblia. Él estaba hablando, ¿no? Es esta parte en Isaías 6, cuando Isaías tiene tanto miedo y dice que es de labios inmundos y que va a morirse delante de Dios. Dios envía un ángel y le pone un carbón en su boca y le dice, tus pecados han sido perdonados. Y entonces se va el temor. Cuando vemos con los discípulos, cuando están en la transfiguración, ven la presencia de Dios, escuchan su voz, se avientan al suelo por temor y Jesús se les acerca y les dice, no teman. Cuando vemos en Apocalipsis que el discípulo amado, el que escribió que el temor, el perfecto amor echa fuera el temor, vemos que él temía a Dios, teme, se desmaya por el temor que le tiene a Dios. Y Jesús se le acerca y le dice, no temas, yo soy el primero y el último. Es un concurrente, pero quiero que entiendas que tú no puedes llegar a este punto si no primero tuviste este otro. El temor de Dios es el principio. Y luego llega este conocimiento pleno. Como dice Dios, Jesús, que somos sus hijos. Te dice que cuando aceptas a Jesús en tu corazón, llegas a ser su hijo y su hija. Que eres su cuerpo, que eres su esposa, que eres su amada. Pero tú no lo puedes llegar a entender, comprender completamente hasta que llegas a primero tener temor de Dios. Yo me acuerdo de esta historia
cuando tengo un amigo, un cuate mío, cuando estaba en adolescentes, ya hace varios años, en ese entonces era otro líder de adolescentes, y yo la primera vez que lo vi, me dio miedo. Me dio miedo porque como tú me ves así, yo no soy una persona muy ponchada, ni muy alta, ni nada por el estilo. Y este chavo, este amigo mío, era un chavo súper alto, altísimo. Y no solamente era altísimo, estaba fornido. Y su cara te dejaba mucho que pensar a primera vista. Y yo cuando lo vi me dio miedo. Pero después llegó el tiempo de ir a un viaje misionero con el que en ese entonces era el líder de adolescentes. Y fuimos a un viaje misionero y en los viajes misioneros, en tu primer viaje misionero, te da mucho miedo. ¿Por qué? Porque te llegan a hacer bromas pesadas, llegan a hacerte lo que se conocían en ese entonces como novatadas, pero no eran novatadas así como que, ay, lo echamos a la alberca y ya. Eran cosas muy chonchas. Entonces, a mí realmente y yo siempre he sido alguien muy tranquilo. Entonces, el conocer estos aspectos que me dieron miedo de él fue lo que me hizo acercarme en el viaje misionero a él. Me hice su amigo y literalmente quedamos en un pacto que nos íbamos a proteger el uno al otro, porque también era su viaje misionero. Y yo me acuerdo una vez que íbamos, donde nos estábamos hospedando había un río y queríamos, en Vara Alta, donde estábamos, hace muchísimo calor, te derrites, es un calor tremendo. Entonces, querían ir a nadar, pero el donde estábamos era muy profundo. Entonces dijeron, no, pues aquí no, porque mucha gente no sabe nadar. Vámonos caminando río abajo para nadar en otra parte donde todos alcancen. Entonces mi amigo me dijo, ay, pues vámonos nadando por aquí, ya si tú te cansas, te cargo. Porque realmente es alguien muy alto. Yo en ese entonces era alguien muy chaparrito. Más. Y dije, pues va. ¿No? Entonces nos fuimos nadando y sí llegó un punto, porque no era un tramo corto, llegó un punto donde me dijo, no, pues súbete a mi espalda y nos vamos. Y me llevó. También esta parte donde te digo de las novatadas, que por lo general eran las noches, él me dijo, no, pues nos dormimos uno al lado del otro, ponemos los sleepings, y si te agarran, en la noche te jalan, yo te defiendo, y si a mí me jalan, tú me defiendes. Yo lo que dije es que, ay, pero ¿cómo te voy a defender? Entonces agarré un palo, cuando íbamos a caminar a evangelizar, agarré un palo grandote, dije, pues con este les doy, si se lo quieren llevar. Entonces ponía mi palo al lado del sleeping, y a sorpresa mía, un día pasa que despierto, y ya no estaba él a mi lado. Y lo veo, cuando lo veo tenía toda la cara azul y muchas otras cosas. Me dice, ¿por qué no me defendiste? Y dije, pues es que ni me di cuenta que te habían jalado, ¿no? ¿Por qué no me dijiste? Pero el chiste que estos aspectos a los que yo les tenía miedo fueron estos aspectos que después me dieron seguridad. Fueron estos aspectos que me hicieron entender que yo a su lado iba a estar bien. También cuando íbamos a evangelizar, porque era un pueblo y a veces nos perseguían y te hacían cosas o te decían o te sacaban a palos, me procuraba siempre irme con él. Entonces estos aspectos a los que yo le temía fueron esos aspectos a los que yo les tuve confianza después. Y eso es la bendición del temor de Dios. Porque cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, como ya lo mencioné, tú te conviertes en parte de su familia. Tú te conviertes en esta imagen más hermosa que dice que la iglesia es su amada, es su esposa. Es su esposa. Y te dice que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Pero tú no puedes entender esto hasta que temes de Dios. No puedes llegar ahí. Puedes llegar a tener un concepto, puedes llegar a tener una idea, claro, pero la imagen completa empieza con el temor de Dios. Y cuando llegas a este punto, yo me imagino a un hombre con su esposa, y si alguien empieza a insultar a su esposa o le empieza a maltratar con su esposo de frente, el hombre debería, por amor, salir a defenderla. Yo pienso en mí y yo sé que yo lo haría. Y mírenme, no soy el hombre más acá, portachón y todo, pero yo lo haría. Daría todo para defender a mi esposa. Ahora imagínate Dios. Ahora imagínate Dios de tu lado. Dios está ahí contigo. Hay un versículo en Proverbios, ya para acabar el último punto, que es la bendición de Dios. La bendición que es el temor de Dios. En Proverbios y en Salmos vas a encontrar todas las bendiciones que vienen por el temor de Dios y también otras partes. En Proverbios 19:23 te dice, el temor de Jehová es para vida. Escucha, el temor de Jehová, en Proverbios 19:23 te dice, el temor de Jehová es para vida. Y con él vivirá lleno de reposo el hombre.
La idea que tenemos del temor de Dios es que toda tu vida tienes que pensar en que Dios te va a condenar y témele porque te va a enviar al infierno y hazte pipí todos los días. Y aquí te dice completamente lo contrario. Te dice que el temor de Dios es el reposo del hombre. Cuando tú entiendes que Dios está contigo, que este Dios, que es magnífico, que es enorme, que es precioso, que es poderoso, y tú entiendes que Dios está contigo, cuando tú le temes a Él, entiendes que en esta tierra no hay nada más a qué temerle. Si tú le temes a Él, no hay nada más en esta tierra a la que le puedas temer, ni al COVID, ni a la muerte, ni a la falta de trabajo, ni a la falta de estudios, ni a la soledad, ni a la tristeza, ni a la oscuridad, ni al agua, ni a la incertidumbre, ni a la duda. Tú entiendes que cuando tú estás con Él y cuando tú le temes a Él, nada más se puede parar enfrente de ti. No le puedes temer a nada más. Es una bendición, no es algo horrible. Y te digo, lo más fácil para arreglar esto sería que Dios se te parara enfrente y entonces sabrías que temerías. Realmente así es, pero no es así como que Dios, que es algo muy común, ¿verdad? Es esto, el que le temas. Voy a leer esto. Él quiere que le temas para que puedas vivir la vida plena que Él tiene para ti. Para que puedas vivir confiado. Para que vivas como su hijo y su hija al máximo. Eso es el temor de Dios. Es una pieza elemental para poder vivir en paz. Para poder vivir todos los días sabiendo quién es el que va contigo. Para que cuando camines en la calle y entiendas sus promesas, entonces vas a entender sus promesas realmente. Cuando tú sepas que Dios te da un poder a través del Espíritu Santo, vas a entender ese poder realmente. Pero nada de esto, ninguna figura entera va a venir si no le tememos. Realmente no es un temor feo, es una bendición. Es una de sus características. No podemos pararnos enfrente y creernos igual que Él. No lo es y nunca lo va a ser. Aún cuando Jesús es revelado, te dice que nosotros vamos a alabar, que nos vamos a arrodillar enfrente de Él. No es que nos vayamos a parar al lado y que nosotros recibamos la gloria. No somos nadie comparado a Dios. Y este temor es hermoso, realmente no es feo, familia. Aunque sí es temor de miedo, de que si te encuentras te va a hacer pipí en los pantalones. Es una bendición para comprender todas las demás bendiciones que Dios nos ha dado. Realmente lo es. Te quiero orar por ti, para que realmente veamos la bendición que Jesús, porque primeramente esta posición nos la dio Jesús por gracia. El que entender que Dios está con nosotros y no en contra de nosotros. Y poder saber completamente lo que eso significa. Pero el principio del conocimiento, del entendimiento, del saber, es el temor a Jehová. Voy a orar por ti y para que Dios nos siga hablando, Dios nos siga llevando a esta confianza plena que proviene primeramente por el temor de Dios. Y también voy a orar por sus ofrendas, voy a orar por sus diezmos, porque Dios los bendiga. Recuerden que ya la siguiente semana ya estamos aquí, pero como pueden ver, se sigue trabajando, se sigue obrando, estamos haciendo muchos planes, mucha visión para el futuro. Entonces no dejen de ofrendar, no dejen de diezmar, que esto es para la obra de Dios, para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y en la vida de los demás. Pues bien, voy a orar por ustedes y vamos a terminar. Señor Jesús, yo te doy gracias porque sé que tú eres pleno, porque sé que tú eres verdadero, porque sabemos, Dios, que tu palabra y la creemos porque es verdad. Señor, no la declaramos para que se haga verdad y no la declaramos todos los días para que se haga verdad. La creemos porque es la verdad, porque es la verdad. Y aquí menciona que quién eres tú, Señor. Menciona tu poder y tu autoridad. Señor, que este poder, esta confianza, este entendimiento pleno de quién eres sea revelado a nosotros. Señor, que la iglesia se levante confiada, entendiendo quién es su estandarte, quién va por ella, quién está con ella todos los días de su vida. Señor, levántate
Levanta tu iglesia, levántanos, Señor, unidos para creer en un Dios firme, en un Dios de amor, en un Dios de misericordia, en un Dios de poder y de majestad, el que tiene la potestad de sus hombros, el que tiene la autoridad, el que todo fue hecho por Él y para Él y por medio de Él. Ese Dios, ven, Señor, sobre cada uno de nuestros corazones. También te pido por las ofrendas y los diezmos. Señor, bendice cada hogar. Haznos entender esta promesa, que este Dios, que es el Dios del oro y de la plata, el que creó toda idea de economía, Señor, que es ese mismo Dios que está por nosotros en este momento de pandemia y que se levanta por nosotros para establecer y, Señor, y proveer para cada familia. Levántanos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, familia, sepan que les amamos, sépanse amados, los queremos muchísimo. No es parte de lo hermoso de ser un hijo de Dios. Es para entendimiento completo. No es algo feo, realmente no lo es algo hermoso. Déjense cuidar por su papi, así lo es. Los amo mucho, cuídense y Dani les envía un fuerte abrazo, un saludo y tengan una excelente semana. Nos vemos aquí la siguiente semana y recuerden que van a aparecer los números de las cuentas de banco, donde pueden depositar, en el Oxxo, en Banorte, bueno, en diferentes partes, y pueden también venir a dejar su diezmo aquí. Los queremos mucho, bendecida semana y busquen a Dios. Bye.